Entre nos, actualidad, noticias, comentarios bíblicos y mucho más. Entre nos. Vamos a hablar el día de hoy, el Día Nacional de las Raíces o de la Historia Familiar. Sí, el 23, ayer estaban celebrando, bueno, es una fecha que celebran en Estados Unidos, recordando un poquito acerca de la historia familiar. Mira, el 23 de diciembre de cada año se celebra el Día de las Raíces o también de la historia familiar, una fecha muy significativa que estimula a las familias a profundizar un poco de su historia, de su herencia, de sus legados. Se estima que en toda familia, Fernando, existe alguien que está siempre compartiendo de la historia familiar, sus recuerdos, sus momentos, sus pruebas, sus luchas, y este origen, esta historia sirve para las posteriores generaciones, ¿no? ¿Cuál sería el origen e historia de este día? Así es, mira, este Día Nacional enaltece la importancia, Flor, de las familias y su historia, que es muy importante. De generación en generación se transmiten pues valores, costumbres, tradiciones y sobre todo el linaje familiar, que son dignas de recordar y preservar en cada familia, ¿no? En cada comunidad, en cada lugar. Y más aún en la historia familiar, pues cristiana, de nosotros los cristianos, quien tenemos nuestra fe en Jesucristo. También ahí está la historia familiar, Flor de Lis. Es definida como el estudio y seguimiento de la línea de ascendencia y descendencia de una persona o grupo familiar, o como lo conocemos, sus raíces, sus antepasados. Tenemos cada uno de ellos, sus abuelitos, sus abuelitas, su papá, su mamá. Y pues en los documentos se registran también este estudio de ascendencia y descendencia familiar. Se denomina pues muy conocido en el colegio, en la escuela, que siempre nos han dicho el árbol genealógico. Genealógico. Esta historia, como tú estás comentando, Fernando, hoy vamos a ver que es importante recordarlo, porque tú decías, son nuestros abuelos, son las personas que existieron antes de nosotros, y qué estamos haciendo por ellos, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿qué tal que yo sirva? Y no, ¿qué estamos haciendo por ellos? Por eso es que hoy queremos recordarles un poquito acerca de su historia familiar. ¿Quiénes forman parte de su historia familiar? Muchos de ellos dan buenos ejemplos, pero ¿qué hacemos con los malos ejemplos? Los vamos desechando y vamos fomentando una nueva historia. Hablando de nuestro árbol familiar, las personas de un árbol genealógico no son solo nombres. Son personas reales. Gracias a ellos usted está aquí, gracias a su antepasado está aquí, gracias a nuestro Dios puede usted aprender cosas nuevas de sí mismo cuando aprende también de ellos. Entonces siempre hay que respetar a nuestros abuelos, a nuestra familia, a nuestros padres. Si en algún momento ellos no están con nosotros por alguna razón, siempre hay que agradecer, porque es importante rescatar lo que ellos nos hayan enseñado. Si es que hay algunas actividades que tiene que compartir, puede hacerlo. Complete quizás unas primeras 4 generaciones, recuerde quién será, ¿no? Mi abuelito, sabe el nombre de su abuelito completo, está orando por ese ser también. Sus abuelos, sus abuelas están orando por sus padres. Entonces es importante recordar nuestra historia familiar para eso, Fernando. Nos hace acercarnos a nuestra familia y tener una identidad. Y así que nos caracterizamos por el apellido, ¿no? Por los apellidos que llevamos. Pero en realidad nos acordamos de ellos. Como tú dices, ¿estamos orando por ellos? A veces no. Que la familia tiene una misión única. Sí, a ver, explícanos un poquito, mientras ellos van diciendo, yo soy la familia tal y estoy orando, estoy pidiendo por mis abuelos o mis padres. ¿Por qué dices que al recordar la herencia familiar, la familia tiene una misión única? Cada miembro de la familia tiene una función importante, ¿sí? No es que simplemente hay una función, sino que cada uno tiene funciones importantes. Primero, reconocer de dónde han estado, dónde se encuentran y hacia dónde van a poder ayudar a su familia a ser más fuertes y lograr cosas más importantes. Esto podemos decir, ¿no? El papá tiene una función importante, la mamá tiene una función importante, los hijos tenemos una función. Y por ahí está la familia más extensa, donde viven abuelitos, donde están los bisabuelitos, la más extensa ya, ¿sí? Entonces, cada uno tiene sus funciones. Y si podemos llevarlo a la práctica, ¿sí? Somos como un esqueleto, un sistema, cada parte funciona
para que se dé y se cumpla un rol importante. Y tú rescataste algo, Fernando, y es lo que vamos a llevarles hoy día. Usted puede hacer algunas actividades para que fomente la fortaleza y la misión única en sus familias. Piensen cuáles son las fortalezas que tú aportas a tu familia. ¿Qué sabes hacer bien? ¿De qué forma puedes ayudar o ayudas a tu familia? A veces quizás usted dice, bueno, yo hago esto y me limito a mí mismo. No. ¿Qué fortalezas tienes tú para que apoyes a tu familia? O analicen también qué acontecimientos claves le han dado forma a tu familia, conversando siempre. Así es. Otras actividades. Y otras actividades muy importantes que vamos a detallar en esta tarde, cómo ha influido cada miembro de la familia, cómo ha influido pues cada miembro en tu familia. Una pregunta muy importante. ¿Qué viajes hacen en familia, no? ¿Qué pruebas? ¿O qué pruebas? ¿Qué logros se destacan? ¿Qué metas tiene tu familia? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que quieren para mañana, para el otro año? De repente tu objetivo es acabar la universidad. Tu objetivo es tener un buen trabajo. O tal vez tienes el deseo de trabajar en el ministerio. Entonces, ¿cuáles son tus metas, no? ¿Cómo puedes ayudar a tu familia a logrando esas metas? Claro, y rescatando también como historia familiar de los cristianos. ¿Qué metas tienes para la obra del Señor? Quizás solamente tienes metas personales y no te estás involucrando con la obra del Señor. Entonces, ¿qué metas tienes para tu familia y cómo lo pueden lograr? Ustedes analicen en oración, en ayuno y sobre todo recordando que nuestra familia es única, especial delante del Señor, ¿verdad? Así es, Lourdelis. Es muy importante reconocer nuestra familia y te comento también que nos ponemos de pie nuevamente para anunciar lo siguiente. Aparte del Salvador, todos los que han vivido en la tierra han cometido errores, ¿no? Nadie pues es perfecto. Y lo que importa es que no pongamos de pie nuevamente y aprendamos y por supuesto crezcamos gracias a ellos. Cuántas más historias conozcas de ocasiones en las que las familias pues se recuperó de momentos con dificultades, con muchas carencias tal vez y muchos problemas. Por eso todo eso, recuerda, todo está en el plan de nuestro Dios, Lourdelis. Sí, esta frase que tú mencionaste es para dar a entender lo siguiente, que cuando usted recuerda la historia familiar de su familia, se da cuenta que nada ha sido fácil, nada. Miren, estamos por acabar un año y nada ha sido fácil. Ha habido enfermedades, ha habido situaciones económicas difíciles, nada ha sido fácil, pero como familia nos volvemos a levantar, como iglesia nos volvemos a levantar, porque el Señor es nuestro GPS. Las familias y la historia de nuestra familia necesita un GPS para poder llevar una vida cristiana como se debe. Y hoy, haciendo el recordar, cada 23 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Historia de tu familia, de mi familia. Y de ustedes, de su familia. Así que ya saben, ¿ya? Puedes recordar que la familia es muy importante para Dios. Porque el Señor vela por la familia. El Señor quiere que tengamos una familia feliz, Lourdelis. Y una familia pues que encamine por los caminos de nuestro Dios. Y bueno, y por ahí estamos también hablando entre nos el Día Nacional de las Raíces o de la Historia Familiar. Claro, y para cerrar, ¿qué podemos decir acerca de este día, Fernando? Para concluir con el entre nos, ¿por qué razones nosotros debemos tener en cuenta mucho nuestra historia familiar, el legado que van dejando nuestros padres o dejaron nuestros abuelos? Así es. Cuando más descubres las personas sobre las historias de su familia, más aprendes sobre sí misma. Te acercas más a la familia. Al descubrir de su legado, de tu legado, los miembros de tu familia pueden fortalecer las relaciones con sus familiares vivos. Y también invitar a los miembros a compartir recuerdos, momentos, como les dije, luchas también que vivió tu familia. La Biblia dice que debemos hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho, ¿no? Cuando se presentaron muchas veces en momentos difíciles el Señor siempre les decía, yo soy tu Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob, siempre les hacía énfasis a su familia. Cuando la persona a quien estás sirviendo comparte unos sentimientos, recuerdos de quizás de un legado que le va dejando, se promueve uno a animarse personalmente. Si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros. Así es.